Hoy día vamos a trabajar en lenguaje y comunicación, en lo que se refiere a textos instructivos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Comprender textos no literarios, instrucciones, extrayendo información explícita e implícita, utilizando los organizadores del texto, títulos, subtítulos, para encontrar información específica, comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto. Comprender la función de los adjetivos. Nuevamente vamos a ver adjetivos, ¿cierto? Ya los vimos en las clases anteriores y continuaremos ahondando un poco más en los adjetivos. Ahora, a trabajar. Iniciamos, ¿cierto?, en la página 68 en el Leo y Opino. ¿Qué haré? Comprenderé un texto instructivo. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando instrucciones. ¿Para qué lo haré? Para valorar la importancia de la seguridad. 1. Comenta con 3 compañeros y completa la tabla. Leen las instrucciones cuando les regalan un juego nuevo. ¿Por qué? Pues aquí teníamos una tabla que podían algunos decir, leemos las instrucciones y por qué, o no las leemos y por qué, siempre dando una razón. Pues bien, en mi caso, yo las leo siempre, porque en las instrucciones puedes encontrar formas de utilizar los equipos paso a paso o los juguetes paso a paso, ¿cierto? Conociendo a fondo cada una de sus funciones y tomando en cuenta las precauciones que debes tener con él, ¿cierto? Por eso yo siempre leo las instrucciones. Planifico mi lectura de las instrucciones. Una estrategia útil para leer instrucciones es visualizar lo que se explica o describe. Yo me lo imagino. ¿Qué es lo que me están explicando? ¿Qué me están describiendo? ¿Cierto? Lo visualizo. Para practicar, visualiza y dibuja qué movimiento hay que hacer en la siguiente instrucción para hacer un saque lateral en el fútbol. Dice así: toma la pelota con ambas manos, una a cada lado. Dobla los codos y lleva los brazos detrás de tu cabeza para tomar impulso. ¿Ya? Yo tengo que imaginarme qué es lo que quieren que haga. Es algo muy parecido a esto. Toma la pelota con ambas manos, una a cada lado, dobla los codos y lleva los brazos detrás de la cabeza para tomar impulso. Esto es lo que nos están queriendo decir, ¿cierto? Un saque lateral de fútbol. Antes de leer, ahora vamos ya en la página 69. Antes de leer, converso sobre el tema del texto. ¿Conocen las camas elásticas? Observa y relaciona con tus experiencias. ¿Alguna vez ustedes han jugado en una cama elástica? Yo creo que todos, porque sobre todo para el 18, ¿cierto? Siempre tenemos una cama elástica para poder jugar. Ahí vemos los niños cómo juegan en la cama elástica, ¿cierto? Saltando. 1. Responde las preguntas. A. ¿Cómo es la superficie sobre la que saltan? Menciona 2 adjetivos. Recuerda que los adjetivos nos sirven para describir cosas. Pues bien, la superficie, yo ahí mencioné más de 2. Es elástica, blanda y flexible, ¿cierto? Así es la superficie de la cama elástica. B. ¿Qué medidas de seguridad se observan? ¿Qué observaron ustedes pequeños ahí en la fotografía? ¿Qué medidas de seguridad pueden observar? Bueno, se ve una malla que rodea, ¿cierto?, para que los niños no se caigan. Y los niños saltan sin zapatos para no pisarse fuerte los pies, ¿cierto? Porque te puedes pisar entre compañeritos y duele mucho menos sin zapatos. Defino mis motivaciones. A partir de lo trabajado, define por qué es importante aprender a leer instrucciones. Es importante aprender a leer instrucciones porque es importante leer instrucciones para tener un mejor aprendizaje. Escuchar, leer y comprender nos ayudan a recoger información necesaria para cumplir metas. Las instrucciones son guías que nos brindan la
información sobre cómo lograr hacer de manera correcta ciertas cosas, ¿ya? Así que por eso es importante leer las instrucciones. Muchas veces nos podemos equivocar y, por ejemplo, armar un juguete de forma incorrecta y ya no lo vamos a poder utilizar como corresponde, ¿cierto? Por eso es importante. Lectura. ¿Por qué es importante saber ejecutar bien un salto? ¿Qué puede pasar si saltamos haciendo los movimientos de forma incorrecta? Nos podemos lesionar, ¿verdad? Nos podemos caer mal y dañarnos una parte de nuestro cuerpo, el cuello, la espalda, ¿cierto? O un bracito, una mano. Así que por eso es importante. Veamos. Consejos y posiciones de los principales saltos en cama elástica. 1. Empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. ¿Ya? 2. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. 3. Salta dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. 4. Mantén los pies separados al rebotar. 5. Para detenerte, flexiona las rodillas al caer. Ese es el salto básico, ¿cierto? Ese es el primer salto. Caída de rodillas. 1. Empieza con el salto básico, ya, el que acabamos de leer. 2. Cae sobre las rodillas manteniendo la espalda derecha. Utiliza los brazos para mantener el equilibrio. 3. Recupera la posición del salto básico. ¿Ya? Caída sentado. Cae en posición sentada. Pon las manos sobre el tapete a la altura de las caderas. 3. Vuelve a la posición de pie apoyándote sobre las manos. Caída de pecho. 1. Empieza por un salto pequeño. 2. Cae sobre el vientre manteniendo los brazos y las manos estirados. 3. Apóyate con los brazos sobre el tapete para volver a la posición de pie. Después de leer las instrucciones, desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda. 1. ¿Habías practicado alguno de estos saltos en la cama elástica? Ahí ustedes tienen que comentar en casa, ¿cierto?, su experiencia, si habían hecho alguno de estos saltos que mencionaban ahí. El salto básico, el caída de rodillas, caída sentado o caída de pecho. ¿Por qué el salto básico es el primero que se explica, pequeños? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es el primero que sale ahí en la instrucción, el salto básico? Pues bien, yo creo porque es el más sencillo. Es el más fácil de realizar y a partir de ese salto básico se pueden hacer otros más complejos, ¿verdad? 3. Amplía el vocabulario. Lee las palabras subrayadas en el recuadro que presenta el salto básico. Defínalas con tus palabras a partir de las pistas que te da el texto. Las palabras son anchura y tapete. Y anchura dice, empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros. ¿Qué querrá decir entonces? Se refiere a que los pies deben estar separados al mismo ancho o distancia que tienen tus hombros, ¿cierto? Los hombros. Tapete dice cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. Y quiere decir, se refiere al suelo, a la tela elástica de la cama, ¿verdad? Luego, observa atentamente y describe el número de la instrucción que corresponde a cada imagen. Dice, salto básico. Veamos las imágenes. Empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. ¿Cuál es la 1? Exacto. 2. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. Número 2. Exacto. 3.
salta dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. Y ahí tenemos la número 3. ¿Qué miras primero? ¿La imagen o las palabras? A ver, en esta misma imagen que tenemos arriba, en esta instrucción que tenemos arriba, ¿qué miraron primero? ¿La imagen o las palabras? Primero dice, encierra y explica el por qué. Bueno, yo voy a encerrar lo que yo hago primero. Yo primero veo siempre la imagen, ¿ya? ¿Y por qué? Me resulta más llamativa las imágenes, por eso las miro primero, ¿cierto? A mí me resulta muy llamativo la imagen y por eso primero voy a la imagen y después a la escritura. Pero quizás a ti primero pueden ser las palabras y debes explicar el por qué, ¿ya? 6. Relee el salto caída de rodillas y responde. Caída de rodillas dice, 1 empieza con un salto básico. 2 cae sobre las rodillas manteniendo la espalda derecha. Utiliza los brazos para mantener el equilibrio. 3 recupera la posición del salto básico. Y dice, ¿entiendes cómo hacer el salto si solo miras las imágenes? Pues bien, yo no lo entiendo. ¿Y por qué? No, además son necesarias las instrucciones escritas. Eso es lo que pienso yo. B. ¿Entiendes cómo hacer el salto si solo lees los textos? No, tampoco lo entiendo si solo leo los textos. No, ¿y por qué? Porque además son necesarias las imágenes para entenderlo, ¿cierto? Ambas cosas tienen que ir coordinadas. Es necesario el texto que nos va explicando el paso a paso, pero también es necesario ver la imagen para entender mejor. Las instrucciones o textos instructivos tienen el propósito de describir una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. Algunas de sus características son, presentan los pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final, igual que en la receta, ¿se fijan? Y en este caso en los saltos, ordenadamente, no de atrás para adelante, sino que en orden. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Explican en forma clara y directa en qué consiste cada paso. Menciona los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, el tapete o los materiales que se necesitan, por ejemplo, al cocinar, cuáles son los ingredientes. Además, se pueden acompañar con imágenes, lo que facilita la comprensión de las instrucciones. Y aquí lo que quedó demostrado en la actividad 6, que tanto imagen como instrucción son necesarias, ¿cierto? La imagen y la escritura van juntas. 7. ¿Crees que las instrucciones leídas son útiles para saltar correctamente en la cama elástica? Justifica tu respuesta. Yo creo que son útiles porque muestran algunas posiciones que ayudan a hacerlo mejor, ¿verdad? 8. Subraya en el texto las palabras que respondan a las siguientes preguntas. ¿Ya? Y aquí vamos a la vieja estrategia de subrayar la respuesta, buscarla en el texto. A. ¿Cómo hay que poner los pies para empezar? ¿Qué dice aquí? 1 empieza en posición de pie, pies separados, ¿cierto? Ahí está la respuesta. La encontré y la subrayé. B. ¿Cómo es el movimiento que se debe hacer antes de saltar? ¿Qué movimiento debemos hacer? Un movimiento circular. C. ¿Cómo hay que mantener la espalda al caer de rodillas? Y ahí dice que la espalda debe estar recta, ¿ya? Derecha. 9. Ya estamos, ¿cierto? ¿En qué pasaría si las instrucciones no precisaran estos detalles? No serían muy claras las instrucciones. No se sabría con claridad los movimientos que hay que hacer y dar más precisión a las instrucciones. O sea, tienen que ser precisas. Si no son precisas, no sabríamos bien qué hacer, o nos confundiríamos, o lo haríamos de mala manera. Observa cómo está escrito, y aquí vamos a los adjetivos. Los adjetivos son palabras, ¿verdad?, que ya sabemos que acompañan a los sustantivos, especifican sus características. Por ejemplo,
La posición de inicio para saltar es con los pies separados, no con los pies juntos, ya está especificando. Los adjetivos, al igual que los artículos, concuerdan en género y número, ¿ya? Los pies separados, mira, número, ¿qué es? ¿Singular o plural? Los pies separados es plural, ¿cierto? ¿Y qué género es? Los pies masculinos, ¿cierto? Los pies separados concuerdan en género y número. La espalda derecha, género femenino, espalda, ¿cierto? Y número singular. Todo está ahí en singular, está dicho en singular. Eso también ya lo hemos repasado varias veces, pero para que quede instalado ahí, lo volvemos a repetir. Entonces, los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y especifican sus características. Por ejemplo, la posición de inicio para saltar es con los pies separados. ¿Ya? Sustantivo pies, ¿cómo deben estar? Separados. Bien, en la número 10, ustedes tienen que responder qué pasaría si estos saltos, ¿cierto? Ya estamos en la página 73, si estos saltos se practicaran sobre otro tipo de superficie. Crea una instrucción con palabras e imágenes para advertir sobre ello. ¿Qué pasaría si yo salto sobre una superficie que es rígida, sobre una mesa? O quizás sobre una cama, o quizás sobre el cemento. Ustedes tienen que aquí escribir la instrucción con palabritas, ¿cierto? Y realizar un dibujo solitos. Bien, ahora van a escuchar una instrucción que yo les voy a leer, ¿ya? Y luego en casa van a comentar si la entendieron, si entendieron cómo se practica este juego, y pueden incluso practicar el juego con los papás o con los hermanitos. Además, pueden contarme a ustedes si les gustó o no les gustó el juego. Instrucciones para jugar pato, pato, ganso. Para jugar pato, pato, ganso necesitas a muchos de tus amigos, ¿ya? O ahí a toda la familia. Primero, nos sentamos en círculo, excepto uno que se queda fuera del círculo. El que se queda fuera, que se queda por fuera, camina alrededor del círculo tocando la cabeza de los demás jugadores, uno a uno, mientras dice pato o ganso. Si te dice pato, te quedas sentado, pero cuando el jugador principal le toca la cabeza a alguien diciendo ganso, el ganso se tiene que parar a correr detrás del jugador principal para intentar atraparlo antes de que complete la vuelta al círculo. El jugador principal tiene que correr súper rápido para llegar primero y sentarse en el puesto abierto, antes de que lo alcance el ganso. Si es así, el ganso pasa a estar afuera del círculo para ser el jugador principal, diciendo pato, pato, ganso. Pero si el ganso alcanza al jugador y lo toca antes de que pueda sentarse, el ganso vuelve a su puesto y el otro vuelve a empezar el juego. Otra forma de jugarlo es cuando el jugador principal le toca la cabeza a alguien diciendo ganso. El ganso tiene que parar a correr en la dirección contraria al jugador principal y los dos jugadores correrán súper rápido para completar la vuelta al círculo más rápido y así llegar de primero y sentarse en el puesto abierto antes que el otro. El último en llegar quedará fuera y se vuelve a empezar el juego. Ahora inténtalo tú. Ahí están las instrucciones. Espero que la hayan entendido y puedan jugarlo en casa. Y lo último que te queda por hacer ahí es monitorear tus avances. Encierra, ¿cierto? Aquí tienes que encerrar. ¿En qué te ubicas con respecto a la meta de la subunidad? La meta era comprender las instrucciones que lees o escuchas, como la última que yo les leí a ustedes.
Si ustedes lograron comprender las instrucciones que leyeron, lo de la cama elástica, ¿cierto? Y los tipos de salto, pues bien, ya están aquí. Si les costó un poquito y no las entendieron bien o no entendieron ni siquiera la instrucción que yo les leí, quizás están aquí. O si no han entendido nada, pues, ¿cierto? No, si no comprenden la instrucción que leen o lo que escuchan, estamos a este nivel recién, ¿ya? Muy bien, terminamos por hoy, mis pequeños. Como siempre, son unos ganadores, se merecen ahí esa copa por lo atentos que han estado a la clase. Un abrazo enorme, nos vemos.